Sí, que me están viendo. Sí. Me avisa Gustavo. Ah, ¿ya te metió? Sí. Ah. Hola, Analía. No se te escucha, Nati. Estás con el micrófono apagado. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, Made. Bueno, entonces, falta el maestro de ceremonias, que creo que iba a empezar él, Gustavo, y si no, empiezo yo directamente. Hola, ahora sí, estoy desde hace un rato viendo y escuchando, pero no podía entrar, no podía abrir la cámara, ahora sí. Buen día, Gustavo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, si tenemos el ok de la comisión y estamos todos en línea, podemos ir arrancando, si les parece. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, sin darle más vueltas, les damos la bienvenida a todos a la 11ª jornada de Geociencias en este año tan particular 2021 y en este formato virtual. El título elegido para la jornada de este año, Las Geociencias en el Antropoceno. Y esto más que nunca vigente a partir de lo que fue la difusión pública del informe del panel intergubernamental de cambio climático del lunes, las altas tasas de cambio e impactos producidas por los humanos sobre la Tierra han llevado a proponer que estamos transcurriendo una nueva época geológica, estamos hablando del antropoceno. Y bueno, y en este contexto las geociencias tienen mucho que decir, así que sin más le vamos a pedir que haga la apertura formal de la jornada a la doctora Natalia Venturini, quien es la coordinadora del área de geociencias, de PDCIVA Geociencias. Natalia. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a la 11ª Jornada de Geociencias, titulada Las Geociencias en el Antropoceno. Esta jornada nos reúne de manera virtual en un contexto de pandemia, el cual nos ha demostrado una vez más que las acciones humanas constituyen una fuerza de transformación con alcance e impactos a nivel global, a escala planetaria. También nos ha mostrado y ha comprobado la importancia del conocimiento científico para el beneficio de la sociedad. En este contexto, las geociencias contribuyen a entender la evolución del planeta Tierra, a la predicción de desastres naturales, mitigación de riesgos, a la evaluación y gestión de recursos minerales y también recursos acuáticos, y por lo tanto
los geocientíficos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de generar, mediante conocimiento científico básico, aplicado y accionable, herramientas para resolver problemas económicos, de salud, sociales, ambientales, que condicionan el día a día de las personas y también nuestra vida y nuestro bienestar. Como ustedes ya saben, estas instancias de encuentro e intercambio siempre son enriquecedoras, necesarias para ver en dónde estamos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Desde que se creó el área, estas jornadas se hacen anualmente, un año de manera interna y al otro abiertas, como en esta oportunidad, y de manera presencial, excepto el año pasado, que no pudieron hacerse debido a la pandemia. Pero bueno, aún así este año nos adaptamos, como a tantas cosas nos tuvimos que adaptar, le buscamos la vuelta, y bueno, aquí estamos en este formato virtual, que esperamos que sea provechoso y del agrado de todos. Haciendo una breve recopilación de lo que es este evento para nuestra área de geociencias, la primera edición se hizo en el 2009, en esa primera jornada participaron solamente 29 investigadores, cuando el área estaba en sus comienzos. En el 2010 se crea la maestría en geociencias y hay 17 estudiantes inscritos. Y bueno, ahí tuvimos la primera edición con participación tanto de estudiantes como de investigadores. Desde ese entonces, los estudiantes han tenido un creciente protagonismo en estas jornadas, compartiendo sus trabajos de tesis, promoviendo el intercambio entre distintas disciplinas. En el 2014 se aprueba el doctorado en geociencias por la Comisión Académica de Posgrado, y en 2015 tuvimos la inscripción de los 2 primeros estudiantes egresados de nuestra maestría. Y a partir de ahí entonces también comenzaron a participar estudiantes de doctorado en las jornadas. En ese año además se incorporaron conferencias magistrales con invitados extranjeros de renombre para las jornadas abiertas. El día de hoy contamos con la presencia de 3 conferencistas de mucho prestigio, quienes compartirán con nosotros presentaciones magistrales sobre diversos temas que atañen o están relacionados a las geociencias. La primera de esas conferencias va a tratar sobre las proyecciones de tendencias de temperatura extremas en la porción sur del continente sudamericano y el forzamiento antropogénico de esas tendencias. La segunda, acerca de los desafíos para la investigación en la década de las ciencias oceanográficas, para el desarrollo sostenible, la década de los océanos, que fue proclamada por la ONU y comenzó este año. Y esta conferencia va a tratar respecto a los desafíos que implica la expansión y generación de nuevo conocimiento científico y de metodologías para una mejor gestión y gobernanza de nuestros mares y océanos. Y la última va a tratar sobre las condiciones paleoclimáticas que favorecieron la colonización humana de las Américas a través de la conexión terrestre entre Siberia y Alaska durante el estadio isotópico marino EIO3. Al día de hoy, nuestra área está constituida por 52 investigadores activos, 23 asociados, 47 estudiantes de maestría y 41 egresados de la maestría. Actualmente contamos con 16 estudiantes de doctorado y este año tendremos nuestra primera egresada del doctorado en geociencias del PESIA. Estos números demuestran claramente que desde su creación el área geociencias se ha expandido notoriamente, indicando, sugiriendo que la demanda de geocientíficos en el país es grande y probablemente aumente en las próximas décadas. Por lo tanto, nosotros, como colectivo, debemos seguir apostando a la formación de recursos humanos altamente calificados, así como al desarrollo de capacidades logísticas y tecnológicas en el contexto de las geociencias. Para terminar, quiero agradecer
Primero que nada, a la dirección del PDCIGA, cuyo director, el doctor David González, está presente con nosotros y va a hablar a continuación. A los conferencistas invitados por aceptar amablemente la invitación a contribuir con su experiencia y su trayectoria en este evento. A las investigadoras e investigadores del área por su gran compromiso y dedicación. A los estudiantes por sus presentaciones y porque son el corazón y la razón de ser de nuestra área. A la Comisión de Difusión del área Geociencias por el gran trabajo realizado en la organización de esta jornada. A Analía Fein, nuestra querida secretaria, por su enorme trabajo, esmero y apoyo en todos estos años. Y a la empresa Axon y a Pachi Jasso por su colaboración en la realización de este evento y la difusión del mismo y de nuestras actividades científicas. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por su participación en esta 11ª jornada de Geociencias, la cual sin duda será un éxito. Así que muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Quedan de esta manera formalmente habilitadas las 11ª jornadas de Geociencias. Y antes de ya dar el comienzo a la primera conferencia magistral, les queremos contar brevemente cómo funciona la plataforma, ya que tiene algunas particularidades que vamos a ir aprendiendo a manejar a lo largo de la jornada. Si ven a la izquierda de la pantalla, además del link de sesiones, van a encontrar iconos de recepción, networking y expo. De abajo hacia arriba en expo van a encontrar lo que sería el equivalente a la exposición de afiches, pero en este caso con algunos videos explicativos, todo esto presentado por los estudiantes de maestría y doctorado que participan de la jornada. En networking se pueden dar espacios de intercambio entre todos los participantes, algo similar a lo que podría suceder en el hall de una sala de conferencias. Allí se pueden hacer contactos uno a uno para conversar. Y finalmente, a lo largo de las conferencias, no se van a dar los espacios de intercambio a través del chat, como solemos hacer en otras plataformas, sino que se va a generar un nuevo link abajo, que es donde se va a dar el espacio para el ida y vuelta con los conferencistas. Eso lo verán en la parte inferior, una vez que esté en desarrollo cada una de las actividades de las conferencias y demás en personas. Hay que hacer el clic en el nombre también y allí se puede hacer el contacto. Así que sin más, de todos modos, después a lo largo de la marcha, de la jornada, vamos a ir contándoles y recordándoles un poco más de la manera de interactuar y de uso correcto de una plataforma que tiene muchas posibilidades, y la idea es, sacarles el jugo y poder disfrutar de la jornada casi como si estuviéramos en presencialidad. Es el turno de iniciar. Como decíamos, la primera conferencia es la conferencia magistral de la doctora Matilde Rusticucci de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, exactamente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. La coordinación y creo que unas palabras de bienvenida o de apertura le corresponden a la integrante del área de Geociencias de PDCIVA, la doctora Madeleine Renom. Madeleine, te dejo a ti la introducción de la doctora Rusticucci. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera conferencia magistral dentro de estas jornadas, que como bien decía Natalia, la venimos realizando hace mucho tiempo. Para ser breve tuve que hacer un resumen grande para presentar un poco a la doctora Matilde Rusticucci. Ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET, profesora de dedicación exclusiva al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ha participado en los informes del IPCC desde el cuarto informe de la R4, eso en el año que salió a la prensa en 2007. Actualmente está en el grupo de trabajo 2, ¿sí? de este AR6, que es el grupo de trabajo sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad. Es autora principal del capítulo 12. Este
informe del grupo de trabajo 2 va a salir en febrero del 2022, así está estipulado. Recientemente tuvimos del grupo de trabajo 1. Tiene más de 60 artículos publicados y capítulos de libro. Y bueno, y por suerte también fue mi tutora de doctorado, así que nada más que eso, a grandísimos rasgos. Y bueno, como mencionaba Natalia, el título de la presentación de la conferencia de Matilde va a ser Atribución y proyecciones de tendencia a temperaturas extremas en Sudamérica. Así que, sin más, va a ser toda la presentación Matilde, luego por QIA van a realizar las preguntas. Yo voy a seleccionar por un tema de tiempo ciertas preguntas y les vamos a autorizar audio y video para realizárselas a la doctora Rusticucci. Así que bueno, Matilde, todo tuyo el screen y muchas gracias por participar y aceptar. Gracias, Madeleine, por la presentación, gracias por la invitación, por supuesto, a esta jornada y por suerte podemos participar, aunque sea en forma virtual. Así que, bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Claro, a ver. Sí, perfecto. ¿Ahí? ¿Está? ¿Está, Made? No, todavía no. ¿Pero está yendo? No. ¿Por qué si antes funcionaba ahora no funciona? No sé. A ver, voy de nuevo, compartir, ahí va. Ahora sí. Ahora sí, ahora me avisó que sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces arranco con esta charla que su título original, como bien decías, era sobre la proyección de tendencia de temperatura en Sudamérica, atribuciones y proyecciones, que se basa en uno de los trabajos que publicamos recientemente, pero agregué algunos otros resultados como para ponernos en tema, ¿no?, de las temperaturas extremas, que, bueno, fue y será y ha sido mi leitmotiv de investigación en unos cuantos años. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambios que se observaron en los valores extremos de temperatura? Cuando uno quiere buscar la bibliografía publicada sobre Sudamérica, el último trabajo publicado sobre esto es el trabajo de Scanzi et al., del año 2013, pero que pudo reunir observaciones de toda Sudamérica, como verán, sobre las temperaturas extremas en Sudamérica. Y cuando hablamos de temperaturas extremas, hablamos de temperatura mínima y temperatura máxima diaria, pero que superen un cierto umbral para considerarlo extremo. Entonces, para empezar a entender un poquito esto, las temperaturas mínimas muy frías, o sea, aquellas que están debajo del percentil 10, temperaturas máximas muy frías que están debajo del percentil 10, mínimas muy cálidas que están por encima del percentil 90, o máximas muy cálidas por encima del percentil 90. Y a esto se lo llama normalmente noches frías, noches cálidas, días fríos, días cálidos. Los puntitos que están acá lo que nos muestran son las tendencias lineales desde el 69 al 2009, en todo Sudamérica, encontrando disminución, ¿no? Azules son tendencias negativas en los extremos de temperaturas frías, tanto mínimas como máximas, y aumentos en los extremos de temperatura cálidas, o sea, noches cálidas, días cálidos, han aumentado sistemáticamente. Como verán, ni Uruguay ni Argentina en este caso tienen las tendencias más fuertes, más intensas, pero sí en general aumentos, ¿no?, hacia el calentamiento. Por otro lado, también podemos estudiar, se ha estudiado en varios trabajos, temperaturas que superan un determinado valor. Por ejemplo, temperaturas mínimas por encima de 20 grados. ¿Cómo aumentaron, cómo cambiaron las temperaturas mínimas por encima de 20 grados? Y ahí vemos que ya cuando le pongo un límite fijo, vemos tendencias muy significativas en toda esta región. En general son significativas en toda esta región, temperaturas máximas que superan 25 grados, también tendencias positivas significativas, y en algunos casos tendencias pequeñas y no significativas. Este trabajo lo traje porque reunir información
de estaciones meteorológicas de toda Sudamérica requiere un esfuerzo importante, y bueno, este fue el último trabajo publicado sobre datos de estación. Ahora, estos trabajos llevaron a trabajos globales que reunieron estos mismos datos, ¿no? Lo que se llaman noches cálidas, por ejemplo, mínimas que superan el percentil 90, desde comienzos del siglo XX hasta el 2010, tendencias lineales siempre, o desde mediados del siglo XX hasta el 2010, tendencias lineales siempre. Y ahí vemos siempre tendencias positivas, o sea, aumentos de estas noches cálidas, significativas en toda la región, en algunos casos muy significativas, estos valores muy superiores, y a nivel global estos valores de noches cálidas fueron aumentando sostenidamente, como verán, a partir de 1980. ¿no? En general, el panorama general de tendencias es este: aumentos en los casos de noches cálidas, disminuciones cada vez menos, noches frías, o sea, cada vez menos esas temperaturas mínimas que están con sus valores muy fríos por debajo del percentil 10. Esto es a nivel global, y a nivel regional vemos que también los colores están invertidos para indicar calentamiento acá también, ¿no? Entonces vemos que, bueno, estos trabajos globales también muestran estos resultados a nivel general. En particular, por ejemplo, trabajos que hemos hecho fundamentalmente sobre Argentina, pero de olas de calor, mostraron olas de calor. Olas de calor es una sucesión de días cuya temperatura mínima o máxima, o ambas, están por encima del percentil 90. ¿Sí? Voy a tratar de apagar esto, y perdón. Por encima del percentil 90. Ahí está. Olas de calor, o sea, número de días en olas de calor. Esto es, en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90 y en la década del 2001-2010. Para las temperaturas mínimas que superaron ese valor, o sea, sucesión de días con noches cálidas, sucesión de días con días cálidos, sucesión de días con noches y días cálidos. Y como vemos, no se ven los números, pero se ven los colores claramente, entre la década del 60 y la década del 2001-2010, en algunos casos casi 4 veces más tuvimos de olas de calor. Estos son resultados para la estación cálida en particular, octubre a marzo, por ejemplo. ¿Por qué nos preocupa eso? Si nosotros nos centramos, por ejemplo, solamente en Buenos Aires, estas olas de calor extrema, y contamos cuántas olas de calor extrema teníamos cada 10 años, en los 60, 70, 80, 90, o en el año 2000, bueno, vemos que Buenos Aires además, o sea, tiene varios efectos, por supuesto, la isla de calor, el calentamiento global, pero claramente las condiciones de vida son diferentes porque tenemos más presencia, por ejemplo, de olas de calor extremas, en este caso. ¿Por qué nos preocupan las olas de calor extremas? Porque sabemos que las olas de calor, entre otras cosas, están asociadas a la mortalidad, ¿no? En estudios que hemos hecho para Argentina, en particular para Buenos Aires, es lo que les estoy mostrando. Una sola ola de calor nos muestra temperaturas máximas en este recorrido, temperaturas mínimas con este recorrido, a lo largo de estos días del 30 de diciembre al 10 de enero, y cada una de estas barritas nos indicaban la mortalidad diaria, con un valor medio de mortalidad, y vemos que después del pico de la ola de calor, claramente la mortalidad en algunos casos se duplicó, o más que duplicarse, debido a este calor. Esto fue en los años 2000, a partir de eso se empezaron a generar las alertas, ¿no? Estos estudios son base para generar una alerta de ola de calor, por ejemplo, que se transmite en los servicios meteorológicos, ¿no? Claramente. Bien. Ahora,
¿qué relación tienen los extremos con los valores medios, ¿no? Porque recuerden que nosotros siempre estamos hablando de temperaturas diarias extremas, o sea, aquellos días en los que la temperatura superan un determinado umbral, que puede ser un percentil, como en general se utiliza, o un valor fijo. ¿Y cómo vemos que cambió la temperatura extrema a lo largo de los años con respecto a lo que cambió la temperatura media a lo largo de los años? Y la lógica es, bueno, si aumentaron los extremos cálidos, aumenta la temperatura media extrema, ¿no? Y eso es lo que se ve acá mes a mes en todas las estaciones que estudiamos. Y entonces, ¿qué se ve? Claramente, siguen casi una recta, obviamente, las tendencias de días cálidos con respecto a las tendencias de temperatura máxima media. Sigue una recta, pero no es lo mismo enero que abril, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lugares en donde, si bien aumentó la cantidad de días cálidos, no aumentó tanto la temperatura media máxima, ¿sí? Es más disperso. Y en algunos casos, los valores de tendencia son de signo opuesto, ¿no? Con positivos aumentaron los días de extremos de calor, pero la temperatura media no aumentó, disminuyó, porque la variabilidad interna, la variabilidad interanual, produce que, aunque aumente la temperatura media, en algunos casos no aumente la cantidad de días con temperaturas extremas, o al revés, tenemos muchos más días con temperaturas extremas, cálidas, por ejemplo, pero no aumentó tanto la temperatura media. Entonces, para empezar a entender las diferencias en lo que es una temperatura media, estacional o mensual o anual, y lo que ocurre día a día en lo que nos está pasando. Entonces, mes a mes, vemos que no es lo mismo el comportamiento de la variabilidad de los extremos con respecto a las medias. Si bien, por supuesto, en general se mantuvo una relación lineal significativa de estos días cálidos con respecto a las temperaturas medias máximas de cada uno de los meses. En general, por supuesto, las tendencias son positivas, pero con ciertas diferencias y ciertas diferencias en la significancia. Otra cosa que observamos cuando miramos tendencias de temperaturas extremas. Esto es para todos los meses, para las temperaturas mínimas frías. Y esto es para todos los meses, temperaturas máximas cálidas. ¿Qué es lo que se ve? Por supuesto, los triangulitos para arriba indican positivo, para abajo negativo. En el caso de frío, digamos, siempre el rosado indica calentamiento, el azul indica enfriamiento. O sea, si yo tengo más días fríos, voy a tener enfriamiento, tengo menos días fríos, voy a tener calentamiento. Y entonces, ¿qué se ve? Y se ve claramente una diferencia intermensual también, ¿no? Se ve que, por ejemplo, la primavera tuvo grandes tendencias significativas y grandes en disminuir la cantidad de noches frías, y no tanto en los meses de invierno, por ejemplo. Y por otro lado, o sea, las noches frías disminuyeron, pero los días cálidos aumentaron, sí, pero más en los meses centrales o en los meses del otoño y en los meses de comienzos de primavera, fin de invierno. O sea, hay una variabilidad intermensual también de estas tendencias de temperatura. Y claramente estas tendencias, ¿no? Siempre tenemos que pensar en una tendencia lineal, lo que me está marcando justamente es una recta entre dos puntos, y cómo se ajustan la variabilidad a esa recta entre dos puntos, está además esta variabilidad a largo plazo, además de eso, está superpuesta a una variabilidad interanual. Y acá les traje solo un ejemplo de cuál es la relación que hay entre la ocurrencia del Niño y la ocurrencia de estos extremos. ¿Por qué? Porque el Niño, que es la mayor variabilidad interanual o el principal factor de variabilidad interanual de nuestro clima, de nuestra región, nos muestra que para 4 estaciones del año, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, correlaciones
entre los 4 índices de extremos, repito, noches frías, noches cálidas, días fríos, días cálidos. ¿Dónde aparece la correlación? Aparece principalmente en las noches cálidas, fuertemente, en los meses de invierno, en los meses de primavera, en esta región. ¿Sí? Los puntitos indican significancia. Y aparece muy disimulado, muy pobre en algunos otros índices. O sea, se diferencian los extremos entre sí, entre las épocas del año, cuando aparece un niño o no aparece un niño. O sea que a esta variabilidad que uno mide en una línea recta, se le suma esta variabilidad interanual, no de la misma forma en los 4 extremos o en las 4 estaciones del año, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, se ve que en algunos casos es significativa esta correlación, ¿sí? En algún extremo y en estos meses principalmente. En los otros meses, el niño no afectaría a la ocurrencia de estos extremos. Entonces, esta combinación de todas estas variabilidades internas del sistema hacen que las tendencias no sean exactamente iguales. Por ejemplo, uno de los factores. Otro factor importante para la ocurrencia de eventos extremos en un determinado periodo del año, por ejemplo, es la relación que puede tener la ocurrencia de máximos de temperatura, o sea, días muy cálidos, máximas arriba del percentil 90, con la condición hídrica de los meses anteriores. Si el mes de noviembre viene de una condición hídrica seca o viene de una condición hídrica húmeda, medida en este caso por el SPI, ¿cuál es la posibilidad o cuál es la distribución de estas temperaturas máximas extremas? Si para estas regiones en particular que estudiamos, en esta región del centro, si venimos de una condición húmeda, o sea, con excesos de precipitación acumulados, la distribución de temperaturas máximas cálidas se encuentra a la izquierda de la distribución de las temperaturas máximas secas. ¿Qué quiero decir? Voy a tener temperaturas máximas más cálidas si la condición que viene es seca, que si la condición que viene es húmeda. O sea, si venimos de condiciones húmedas, si el siguiente verano, que en este caso es lo que estoy mostrando, diciembre, enero, febrero, va a tener menos posibilidades de días con temperaturas máximas muy cálidas. En cambio, si viene de condiciones secas, vamos a tener más probabilidad de temperaturas máximas cálidas en el verano siguiente. Esta es una de las tantas herramientas que se utilizan para hacer un pronóstico estacional, por ejemplo, de temperaturas extremas. Entonces vemos que las diferencias, las distribuciones de probabilidad se diferencian bastante, ¿no? En los dos casos. Bueno, entonces, voy a avanzar un poquito porque no tome el tiempo. Empezamos a ver algo de atribución, ¿no? Y cuando hablamos de atribución tratamos de atribuirle estos cambios, en este caso, a varios factores. En el caso que voy a mostrar acá es al factor antropogénico de estas tendencias de temperaturas extremas. Cuando hablamos de atribución, y acá les muestro ya un primer gráfico de los que salieron en el IPCC, estamos viendo cómo las causas naturales o las causas debidas a la actividad humana pueden afectar a la ocurrencia de un valor de temperatura. Esta es una forma de verlo, esta es la temperatura media global anual, desde 1850 al 2020, y vemos cómo se diferencian las observaciones de lo que serían las causas naturales solo de las causas humanas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero otra forma de estudiar atribución es, dado los modelos climáticos globales, los modelos corren sus simulaciones considerando los efectos naturales, los efectos antropogénicos o los efectos ambos combinados. Entonces, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue para estas 5 regiones evaluar cómo se diferenciaban las tendencias de las temperaturas extremas entre las corridas
naturales, o sea, de efectos naturales, y las corridas completas, históricas. Y también evaluamos cuáles son las proyecciones en estas 5 regiones, ¿no? Como ven, separamos en estas 5 regiones, que son bastante comunes para estudiar por separado, como la zona patagónica, la zona de los Andes centrales del sur, la zona central de Argentina, la zona que se llama sudeste de Sudamérica, y una zona subtropical. Entonces, estuvimos viendo en este trabajo según los modelos climáticos globales, cuánto podemos atribuir estos cambios en las tendencias a la actividad antropogénica. Entonces, tomamos varios índices. Un índice es lo que se llama días de heladas, que es cuando la temperatura mínima está por debajo de 0, en particular, es uno de los índices que se toman. Y para las 5 regiones que estudiamos, vimos cómo evolucionó a lo largo del tiempo, con 2 bases de datos, HADEX, que es una base de datos de extremos, ERA Interim, que es otra base de datos, y después separamos en lo que se llamó corridas históricas, o sea, con los efectos naturales y antropogénicos, o corridas solo naturales, ¿no? Bueno, están un poquito confusas acá, no se van a ver muy bien, pero vemos que hay una variabilidad interanual, la negrita es la histórica y la azul, esta, es la natural. Entonces vemos que hay ciertas diferencias, que acá no se notan tanto. Esto, como es el número de días con heladas, obviamente en esta zona, por ejemplo, hay muy pocos comparado con las otras regiones. Pero lo que vimos también, por ejemplo, es cómo se diferencian las tendencias de estas temperaturas mínimas. Entonces, lo que vamos a ver es las tendencias naturales, que son estas en azul, y la variabilidad interna. Esto sería la variabilidad natural dentro de lo que dicen los modelos. Lo natural abarcaría todo esto, comparado con las corridas históricas, o sea, las que contemplan natural y antropogénico, y comparado con 2 bases de datos que les mostré acá. Entonces, mientras lo histórico esté dentro de lo natural, ¿no? Si las tendencias son, no podemos diferenciar un efecto antropogénico acá. Vamos a poder diferenciar un efecto antropogénico cuando la corrida histórica que contempla lo antropogénico se diferencia de lo natural. Y entonces, bueno, hemos trabajado con estas cosas y además las proyecciones. ¿Qué se proyecta para el número de días con heladas para ahora, para 2021-2040, o para fin del siglo, 2081-2100, en un escenario el más extremo que se había corrido en ese entonces, que era el 8.5. Lo que se ve acá, obviamente, es número de días, menos números de días hacia el futuro, con heladas, obviamente, más o menos 10 días menos, ya 10 días menos en regiones como los Andes centrales o el centro de Argentina. No tanto cambio acá, por ejemplo, el número de días con heladas. Y bueno, mucho más cambio, por supuesto, a fin de siglo. Entonces, cuando vamos viendo esto para otros índices, por ejemplo, cuando la mínima supera un umbral fijo de 20 grados, vemos que las corridas hacia el final, en algunos casos, se van apartando. No es lo mismo la corrida completa con los datos, con el efecto antropogénico, que la corrida con solo efectos naturales. Vemos que ya las diferencias van hacia un calentamiento mayor cuando incluye los efectos naturales. Y cuando vemos las diferencias de las tendencias, vemos que en lo histórico, ¿no? Lo que ya sucedió, los datos se apartan de las corridas de los modelos, hay ciertas diferencias que podemos observar. En este caso vemos que, por ejemplo, la corrida histórica está fuera del rango de lo natural, ¿sí? Entonces, cuando vamos cambiando de extremo, cuando le ponemos un límite fijo, se empiezan a notar un poco más ciertas diferencias que, por ejemplo, cuando vamos a otro límite fijo,
que es una temperatura máxima que supera los 25 grados, vemos de nuevo que la corrida natural, a ver si la tengo acá, que la corrida natural en la zona de los Andes centrales está fuera, o sea, la corrida histórica está fuera de lo natural, los datos están fuera de lo natural, o sea que claramente el efecto antropogénico para el modelo es fundamental para la ocurrencia de estas tendencias. Y cuando vemos la corrida acá, y cómo al final se van apartando los valores entre lo natural y lo antropogénico, es que podemos empezar a pensar o empezar a decir, bueno, en este evento extremo el efecto antropogénico es significativo. Y entonces cuando vemos las proyecciones de, por ejemplo, cuántos días más vamos a esperar en estos próximos 20 años de temperaturas máximas que superan 25 grados, para los modelos estamos alrededor de 20 en nuestra región, y al fin del siglo alrededor de 60 días más por año con temperaturas máximas que superan un umbral como 25. Acá vemos, por ejemplo, en Patagonia, que las corridas se apartan también significativamente. Bueno, entonces, cuando vamos a los índices que están referidos a valores de percentiles, también vemos algunas diferencias significativas, por ejemplo, en Patagonia, cómo se aparta, y que las proyecciones dan, piensen que este índice de temperaturas mínimas frías está relacionado a un percentil, o sea que el promedio sería un 10% de casos, pero bueno, en vez de un 10% vamos a tener 5 veces menos de estas noches frías, o 8 a 10 veces menos a fin del siglo. No es lo mismo para el verano y para el invierno, ¿no? Hemos separado en verano e invierno, por ejemplo. Entonces, se encontraron algunos casos muy significativos, como ven acá, por ejemplo, en la zona subtropical, que las noches cálidas, todas las proyecciones, todas las tendencias fueron mucho mayores en el caso de histórico con respecto a lo natural. En las bases de datos inclusive captaron tendencias mucho mayores que lo que sería solamente por cambios naturales. Entonces, los extremos de temperatura se comportan distintos, si son fríos, si son cálidos, y se comportan distintos si están con un umbral fijo o si tienen un umbral relativo a su clima, que sería un umbral relativo utilizando percentiles. En todos los casos, por supuesto, las proyecciones dan al calentamiento, ¿no? O sea, a que van a aumentar, por ejemplo, las noches cálidas, claramente, van a aumentar mucho, mucho hacia fin del siglo la cantidad de noches cálidas, ¿no? Lo que hoy consideramos noche cálida vamos a tener mucho más frecuente en el futuro, tanto en el verano como en el invierno. Eso es importante, ambos extremos se van a presentar en el futuro más significativos. Eso se veía en el tema de las noches cálidas. A ver si vemos un poquito más. Acá vemos tendencias, los valores de las tendencias, mucho más grandes que cuando vemos las tendencias de las temperaturas máximas, por ejemplo. Las temperaturas mínimas también tuvieron mucha más variabilidad y van a tener mucho más cambios que las temperaturas máximas, que vemos valores de tendencia mucho más pequeños en general. Bueno, para poder, a ver, ahí está. Lo que encontramos en este trabajo, como les decía recién, es que las tendencias más grandes, positivas, se encontraron en el índice de noches tropicales, cuando la mínima superó 20 grados. En la región subtropical se encontró una clara evidencia antropogénica en la ocurrencia de esta variabilidad. En los Andes subtropicales, por ejemplo, fue muy significativo el cambio que se observó en las temperaturas máximas superiores a 25 grados, y
cuánta evidencia antropogénica se encontró en este cambio de aumentos de temperaturas máximas, ¿no? Una región que se ve afectada por, no solamente por el aumento de temperaturas extremas, sino también por la menos cantidad de precipitaciones y de nieves, con lo cual eso está asociado a, o sea, y las temperaturas máximas, el derretimiento de las nieves. En la región patagónica todas las tendencias históricas fueron significativas, pero no el experimento natural, o sea, en la zona patagónica se marcó fuertemente una influencia antropogénica en la ocurrencia de extremas. Todos los cambios proyectados son consistentes con un calentamiento y, como decíamos, los mayores cambios se esperan en el índice de noches cálidas. Bueno, no podía pasar de largo que este lunes se publicó la primera parte del sexto informe del IPCC, entonces les quise traer pequeños tips de lo que sucedió, de lo que informa este informe, que son las bases físicas, ¿no? Lo que se llama Grupo de Trabajo 1, que son las bases físicas del cambio climático. Lo primero que nos muestra es que el calentamiento no tiene precedentes en por lo menos 2000 años. ¿Cómo se muestra esto? Claramente, si esto es un gráfico del año 1 al año 2020, la temperatura reconstruida, veníamos de un enfriamiento que desde 1850 en adelante tuvo un calentamiento que no tiene precedentes, por lo menos en 2000 años. Y que esto es debido a la acción del hombre, les mostraba una forma de evaluar cómo la acción del hombre produjo este calentamiento, es correr los modelos con solo los efectos naturales, o sea, efectos solares y volcánicos, que la temperatura debería haber venido por esta curva, o correr los modelos con los efectos humanos y naturales juntos, que es lo que mostrábamos antes, que es lo que se llama históricos, y cómo compara esto con la temperatura media global observada. Claramente no tendríamos estos valores de temperatura si no hubiéramos incluido los efectos humanos en la simulación, ¿no? Esto es lo que nos permite decir, sí, Madeleine, ya disculpa, te quedan 2 o 3 minutos, digo, para irte organizando. Perfecto, ya estoy terminando. No podía dejar de mostrar esto. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones de temperatura para los distintos escenarios a futuro? Como verán, el 1.5 se va a alcanzar muy fácilmente en los próximos 20 o 30 años, o 20 años. ¿Qué va a pasar después de alcanzar el 1.5? Va a depender claramente de los modelos, de los escenarios que sigamos. Hay una tabla que nos muestra, entonces, cuándo se va a alcanzar el 1.5. Vemos que para este periodo 2021-2040 cualquier escenario lo alcanza fácilmente. A mediados de siglo se diferencian los escenarios, llegando a valores superiores, ¿no? Y sabemos que el 1.5 no es lo mismo 1.5 que 2 grados, porque los impactos en la población, en el derretimiento de los hielos, en el nivel del mar, en todas las especies, vertebrados, animales e insectos, es mucho peor con medio grado más que un 1.5, ¿no? El IPCC también muestra, en esta forma acá estaríamos nosotros, en esta región estaríamos nosotros, todo el sudeste de Sudamérica, aumentos significativos en los extremos cálidos, con alta confianza, aumentos significativos en la precipitación, con confianza un poco más baja, porque es toda la región del sudeste asiático, y nos muestra también qué es lo que va a pasar con la precipitación en toda la región, aumentos de precipitación marcados para 1,5 grados, 2 grados o 4 grados de calentamiento global. Y que cada vez que aumente la cantidad de dióxido de carbono, la proporción de dióxido de carbono que puede absorber el océano y la tierra es cada vez menor. A mayor cantidad de dióxido de carbono que emitamos, la atmósfera se va a quedar con cada vez más, con lo cual se retroalimenta el efecto de calentamiento. Y lo último que les quería mostrar es que hay lo que se llaman fact sheets,
sobre toda la región de Centro y Sudamérica, donde ustedes pueden ir a ver específicamente para la región cuáles son las proyecciones de temperatura extrema, precipitación extrema, o días consecutivos sin lluvia, y hay un clic, porque es virtual, ustedes pueden hacer un clic y lo lleva directamente a lo que se llama Atlas interactivo, y entonces ustedes pueden buscar para esta región lo que quieran, las proyecciones en todos los modelos de las temperaturas, las precipitaciones, los extremos, lo que quieran. O sea, hay mucha información disponible que salió junto con este informe del IPCC. Y aquí termino. Muchas gracias. Bueno, muy bien, un aplauso virtual. Muchas gracias. Matilde, tengo... ¿Dejo de compartir? Sí. No, me quedo. Bueno, tengo dos preguntas. Decime. Una de Marcelo Barreiro, no sé si tengo para hacer acá para permitirle a él entrar a hacer la pregunta, si no te la leo. Bueno, gracias Matilde. Dice, ¿validaron los modelos CEMIP5 antes de hacer la atribución? Hay algunos casos en los cuales las tendencias observadas tienen signo opuesto al mostrado por la corrida histórica. Sí, trabajamos con los mejores modelos que estaban validados, sí, que ya estaban preseleccionados. Y sí, igual, viste, los modelos, sobre todo cuando vamos a extremos, en algunos casos son bastante diferentes, y eso que tomamos, sí, un grupo de modelos que ya estaba preseleccionados como los que mejor representaba la región, ¿no? Porque eran por región. Sí. Bien, bueno, y después tengo otra pregunta de Felipe García, que también, gracias por la presentación, muy buena, y él pregunta, ¿cuáles serían los cambios hidrológicos esperados en CESA, Mar Chiquita y confluencia Paraná-Uruguay? Bueno, los cambios hidrológicos, estás pensando en la cantidad de precipitación y los caudales de los ríos, ¿no? Eso está en el IPCC, les mostraba que los resultados están caracterizados por subregiones. Y nosotros estamos en lo que se llama sudeste de Sudamérica, que abarca centro-norte de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, y bueno, las proyecciones fuertes y con gran acuerdo de los modelos es mayores precipitaciones. Pero por otro lado, no sé si podría volver a compartir y les muestro. Si miramos eso, a ver, acá, ¿no? Esto es lo que yo les decía. Para precipitación tenés, por ejemplo, total anual de precipitación. En toda esta región ves un aumento de precipitación, un cambio de precipitación. En este caso es para la corrida, digamos, el escenario 5.8.5, tenés aumentos de precipitación. Por otro lado tenés, además de aumentos de precipitación total, aumento de la precipitación extrema, aquella precipitación que si la juntamos cada 5 días, acumula un total de precipitación muy grande. Entonces, un aumento de precipitación acumulada en 5 días, ¿sí? Pero no está escaso, digamos, si bien está medio cercano a cero, el número de días consecutivos sin precipitación, ¿sí? O sea, se ve que estamos en una zona de que un cambio... No es que van a disminuir los días consecutivos sin precipitación. Digo, por un lado, vas a tener más precipitación extrema, pero puedes intercalarse con días consecutivos sin precipitación. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Felipe te está agradeciendo. De nada. Y tengo otra pregunta que dice muy buena, de Gastón Manta. Muy buena presentación, gracias. Dice, ¿cómo es la tendencia en las olas de calor luego de remover la tendencia a las condiciones medias?
la tendencia de las olas de calor es hacia mayor cantidad de olas de calor, aunque le restemos la tendencia. Y restarle la tendencia también, otra forma de ver eso, es cambiando la base, ¿no? Cambiando contra qué comparás, ¿no? El percentil. Si vos el percentil lo comparás contra los años 60, obviamente vas a tener muchas más olas de calor que si lo comparás contra un percentil más actual. Y los últimos trabajos que los hicimos contra lo más actual, digamos, contra los últimos 30 años, claramente también mostraban un aumento de olas de calor y de días extremos en toda la región. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Veo que no hay más preguntas. A ver, no, apareció otra pregunta de Mariana Meroff, que dice, excelente Matilde, muchas gracias por la presentación y por el trabajo. Bueno, no es pregunta, pero bueno, nos da esta idea de cómo vienen los extremos en nuestra región. Así que bueno, de vuelta, agradecerte en nombre de todo PDCIVA Geociencias. Y bueno, y ahora, bueno, termina esta sesión de la conferencia y damos lugar a la próxima sesión, a la cual están todos invitados de las presentaciones de estudiantes de maestría y doctorado. Perdón, que acá apareció una pregunta de Mariana. Dice, las estimaciones de carbono potencialmente secuestrados por biomas terrestres y marinos incluyen escenarios futuros de cambios en usos y coberturas del suelo o se corren sobre las condiciones actuales. No, incluyen cambios en usos de suposiciones, ¿no? De cambios en el uso del suelo. Sí, está incluido. En este caso, en estos tipos de escenarios está incluido. Perfecto. Bueno, entonces damos por finalizada esta primera conferencia y sesión de las jornadas. Así que ahora vamos a cerrar esta sesión para habilitar a la nueva. Así que bueno, muchas gracias a todos y especialmente a ti, Matilde. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias a todos por participar y estar acá presentes. Ahora, unas palabras de Gustavo. Ahora sí, a ver, yo también estoy aprendiendo a manejar la plataforma. Bueno, simplemente contarles, bueno, ya vieron cómo funciona el mecanismo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a salir de esta sesión, vamos a ingresar a la sesión en la que se hacen las presentaciones de los estudiantes de maestría, que es lo que sigue a continuación, y la dinámica va a seguir siendo esta, ¿no? En Expo van a encontrar los libros de resúmenes también, los videos que se han seleccionado, después les voy a contar un poquito más sobre esto, pero se puede pasar por networking y hacer contacto con la gente que está participando de la actividad en un mano a mano, como si fuera un hall de un salón, y por lo pronto se corresponde que salgamos de esta sesión, cerramos la primera parte y automáticamente ingresamos ya en la que viene, que es la sesión que corresponde, como decíamos, a las presentaciones de maestría. Así que bueno, nos vemos en la otra sala.